Bueno, pues muchísimas gracias. Es un auténtico placer. Lo primero, agradecer a la Fundación Ibercaja y a la Real Academia de las Ciencias de Zaragoza esta amable invitación, a Antonio. También me ha buscado y ha aceptado dificultades en la comunicación algunas veces. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer estar aquí y compartir estos momentos y lo que pueda contribuir a divulgar las actividades de la Agencia Espacial será siempre un placer. Bueno, ya hemos saltado a la primera slide. No sé exactamente cuánta gente conoce aquí la Agencia Espacial. Voy a volver a... De hecho, no es la primera slide, se ha saltado aquí esto. La Agencia Espacial, de hecho, estamos de celebración en la Agencia Espacial. En estos momentos, como podéis ver, estamos celebrando el 50 aniversario de la creación de la Agencia Espacial, la firma de la Convención de la Agencia Espacial Europea, que fue realmente la fusión de dos instituciones que ya existían, una que se dedicaba a los lanzadores, ya sabéis, los cohetes que lanzan los satélites, y una organización que existía de investigación espacial. Se fusionaron con 10 Estados miembros y, como podéis ver allí en el mapa de los países que formaron la primera versión de la Agencia Espacial, estaba España. España es uno de los socios fundadores de la Agencia Espacial. Entonces, y en estos momentos estamos celebrando el 50 aniversario. A ver, esto no se mueve. Se ha quedado sin pilas. Pues le daré al botón. Y en estos momentos, hoy en el 2025, ya somos 23 Estados miembros. Ya podéis ver que se ha extendido por toda Europa y de aquellos 10 socios fundadores hemos subido recientemente, del último se incorporó en enero, Lituania, es el último Estado miembro que se ha adherido a la Agencia Espacial Europea. Para dar unas cifras de lo que representa la Agencia Espacial Europea, en inglés nos gusta referenciarnos como la Agencia Espacial Europea, para clarificar que somos la agencia de los ciudadanos europeos. De hecho, como podéis ver ahí, el 60% de todo el presupuesto que se invierte en espacio en Europa lo gestiona la Agencia Espacial Europea. Esos 23 Estados miembros además están extendidos con 4 estados asociados, que son estados que en estos momentos están como en fase de entrenamiento para poder entrar a las actividades espaciales, porque lo que primero tienes que hacer es desarrollar un poco tu conocimiento, tu industria, tus científicos tienen que entender un poco qué es lo que se puede hacer y entonces acaban incorporándose como Estado miembro de la Agencia Espacial. Somos unos 6.000 trabajadores en la Agencia Espacial, incluyendo no solamente los que estamos contratados directamente por la Agencia Espacial, sino también trabajadores que trabajan para empresas que tienen gente dentro de la Agencia Espacial. Los trabajadores de la Agencia Espacial somos como unos 3.000. Y como podéis ver ahí, aparece un estado de cooperación, que si os fijasteis en las banderitas que hay abajo, veréis la de Canadá. Canadá es un estado que, sin ser europeo, obviamente, está dentro de la Agencia Espacial como un estado que coopera. Otra cifra que aumentamos bastante a menudo es el presupuesto total, que son casi 8 billones americanos, o sea, 1.000 millones europeos, o al menos españoles, y viene a costar por cada ciudadano europeo unos 12 euros al mes. El retorno de inversión de estos 12 euros que cuesta por ciudadano viene a representar, no al mes, perdón, al año, viene a representar cálculos de unas 5 veces lo que se revierte en la industria. Es decir, generamos trabajo, generamos nuevas oportunidades, luego veremos cómo todo el trabajo que desarrollamos en el sector espacial se traslada a actividades que revierten, por ejemplo, en control. Bueno, Icía ya comentó el control de riegos, mejor irrigación de los agricultores. Este tipo de beneficios revierten directamente en la sociedad europea. Y, como podéis ver, estamos distribuidos por toda Europa. Y uno de los establecimientos que tenemos es el establecimiento de la Agencia Espacial ESAC, que significa European Space Astronomy Center, el Centro Europeo de Astronomía, que está localizado en Madrid. Ese es ahí por toda. Y aquí podéis ver una foto del establecimiento que está ubicado en medio del campo, y su razón es porque cuando se fundó la Agencia Espacial, cuando España empezó a contribuir, esto era una estación de seguimiento de satélites, con lo que tenía que estar alejada de la civilización, con antenas para evitar
pues, interferencias radiomagnéticas. Y claro, está en medio de ningún sitio. Ahora ya no se emplean las antenas y nos hemos quedado allí. Es un paraje espectacular, muy bonito, en medio del campo. ¿Y qué hacemos allí? Pues allí lo que hacemos, como el nombre indica, está relacionado con la astronomía. Y en la astronomía realizamos una serie de gestión de datos de las actividades de las misiones espaciales de la agencia relacionadas con astronomía en los campos de lo que sería la astronomía pura, mirar a las estrellas, lo que sería exploración planetaria, es decir, tenemos satélites, misiones, que solemos llamar, que van a otros planetas e investigan otros planetas. Habéis oído de misiones que van a Marte, o a Júpiter, o a Venus. Pues estas son las misiones planetarias que generan datos. Y luego tenemos otras que van al Sol, que estudian la física del Sol. Entonces, están centradas. Y aquí podéis ver un mapa de misiones que están activas, otras misiones están preparándose, y abajo del todo tenéis las misiones que ya han terminado y generaron sus datos. Y esos datos en estos momentos los gestionamos desde la Agencia Espacial en Madrid. Y aquí podéis ver las que van al sistema solar. Y aquí cubren pues, misiones que puedan, pues, como Rosetta, que fue a un planeta, o a un asteroide, perdón, o misiones que van a Venus o diferentes planetas. Entonces, resultado de todo esto es, pues, como podéis ver, este es un ejemplo de la misión Rosetta, que iba a un asteroide. Es un viaje de 10 años que se lanzó en el 2004, y esta fue la primera misión a nivel mundial que realizó el seguimiento de un cometa. Se lanzó, se tuvo que, como podéis ver, asistencias gravitacionales. Eso significa que empleamos, como si dijéramos, un poco de juego de billar, viene a ser como jugar al billar. Empleamos un planeta para coger velocidad y girar, para ahorrar combustible, para que los satélites puedan llegar a su destino final. Entonces podéis ver cómo se fusiona ahí, en la línea verde y la magenta, se fusionan, y eso es cuando ya nos encontramos con el cometa, y en ese momento empezamos a dar vueltas alrededor del cometa. Y finalmente, uno de los aparatos de un aterrizador del satélite se desprendió y aterrizó en el cometa. Fue la primera misión a nivel mundial que realizó esta maniobra. Fue un viaje de 10 años, tuvo que dormirse el satélite para ahorrar energía, luego despertarse y luego descender. Y ahí podéis ver en el vídeo las imágenes que se obtuvieron del aterrizaje y la sonda que aterrizó en el asteroide. Entonces, de hecho, los americanos se preguntaron por qué no habían sido ellos, y fue una de las razones de confrontamiento a nivel Europa-Estados Unidos en cuanto a por qué no habían sido ellos los primeros en tener esta idea. Es una de las misiones en estos momentos, yo diría, más míticas de la agencia, y seguimos todavía promocionándola mucho en diferentes foros. Luego, Gaia, esto está relacionado con lo que he comentado antes, de mirar las estrellas. Esta misión lo que ha hecho ha sido buscar estrellas, galaxias, y determinar sus características. Tiene 2 billones nuevamente americanos de muestras de estas galaxias, y busca dónde se encuentra su posición, cómo se desplaza, las propiedades de su iluminación, para que los científicos pues, puedan entender cómo se ha formado nuestro sistema solar y realizar sus investigaciones acerca de la Vía Láctea o otros exoplanetas incluso. Y como esta es una foto tomada por Solar Orbiter, que fue otro de nuestros satélites, que se acercó mucho al Sol y está tomando imágenes del Sol, que, como ya explicaré luego, no tiene solamente influencia a nivel de clima, pero tiene también mucha influencia incluso en los sistemas que empleamos en nuestros teléfonos móviles, por ejemplo, para saber nuestra posición. Entonces, y hoy, para terminar, hoy es un día muy especial en la Agencia Espacial, porque la misión Euclid, que es una misión relacionada con la investigación de la materia oscura, ha realizado el lanzamiento de su primer conjunto de datos públicos, y ahí tenéis el QR si queréis ir. Los científicos están... los científicos empezaron antes, pero hoy es el momento en el que todos los científicos, no solamente los que estaban dentro de la misión, pueden acceder a estos datos. Entonces, con esos datos se generan imágenes como las que veis aquí, que son imágenes generadas a posteriori con las informaciones recibidas de los satélites. ¿Y todo esto para qué? Todo esto para llegar al punto en que, en el fondo, lo que estamos haciendo con todos estos satélites, observando estas imágenes, estos vídeos, eso todo tiene un origen, y es en la transmisión de una señal que llega hasta la Tierra, que contiene una serie de datos, y estos datos
al final tienen que almacenarse en unos archivos de ciencia que se encuentran en estos momentos, como he comentado, en ESAC, en España, que permitan a los científicos entender qué es lo que está pasando. Entonces, desarrollamos herramientas que permitan a los científicos entender, como podéis ver ahí abajo a la izquierda, esa es una imagen del cometa de Rosetta, modelada con 3D a base de los datos recibidos por los satélites. Entonces, todos estos archivos, su objetivo es proporcionar herramientas para descubrir información y visualizar información para los científicos para que realicen sus descubrimientos. Todos esos datos generan una serie de archivos y, como podéis ver, el volumen de archivos desde que se empezó la actividad ha ido creciendo y podéis ver que tenemos planificados aquí ya hasta el 2031 archivos con las misiones que están en estos momentos en desarrollo. Entonces, todos estos archivos representan la parte, como si dijéramos, de exploración espacial, cuando yo refiero a ciencia espacial. Mirar a las estrellas, mirar al Sol, mirar a los planetas. Pero en ESAC también realizamos otras actividades que están relacionadas con el mundo del sistema de posicionamiento global por satélite. Y ahora tengo una pregunta así a mano alzada para ver cuánta gente conoce Galileo. El nombre de Galileo, aparte del científico, no me vale el científico Galileo Galilei. Vale, muy bien. Muy bien. Pues está muy bien. Galileo. ¿Y cuánta gente ahora conoce GPS? ¿Vale? Muy bien. Pues ahora es cuando comento que GPS y Galileo son lo mismo y vienen a ser a la analogía lo que es un yogur y un Danone. Es decir, GPS, Galileo o Beidou y GLONASS que aparecen aquí son sistemas de posicionamiento global por satélite. Son los sistemas que permiten que nuestro teléfono nos diga dónde nos encontramos. ¿Vale? Tenemos una serie de satélites que están orbitando alrededor de la Tierra que mandan una señal y nos permite a nuestro teléfono averiguar dónde nos encontramos. Eso se llaman sistemas de posicionamiento global por satélite, en sus siglas en inglés GNSS. Pues todos estos 4 que vemos aquí son sistemas de posicionamiento global por satélite. Galileo es la versión europea, es la versión desarrollada por la Agencia Espacial con contribución de los Estados miembros de la Unión Europea, operada por una organización europea, que no es la Agencia Espacial, nosotros lo hemos desarrollado, y que permite a los europeos tener la mayor precisión en estos momentos a nivel de posicionamiento en un teléfono móvil o en un dispositivo. El equivalente que conoce todo el mundo es el que se ve ahí abajo a la derecha, que es el GPS, que es, como si dijéramos, el Danone frente al yogur. Todo el mundo conoce GPS porque dice, yo me subo al coche y pongo el GPS. Bueno, lo que pones es una versión del sistema de posicionamiento global que conoces, que es el sistema GPS. Realmente nuestros teléfonos reciben, los satélites están ahí arriba y nuestros teléfonos reciben la señal de todos los satélites. Beidou es la versión china y GLONASS es la versión rusa. ¿Vale? Cada uno de estos tiene, pues podéis ver ahí, diferentes condiciones. Por ejemplo, Galileo tiene 24 satélites en 3 planos. Significa que están cruzados así, en 3 planos, y tienes 24 satélites más 6 que están de reserva para mantenimiento para que el sistema funcione y tú puedas tener tu posición en el teléfono móvil. GPS tiene otra disposición, tiene 27 satélites con 6 planos, por ejemplo. Y Beidou 3 y GLONASS tiene 3 planos. Cada uno tiene sus características, pero todos hacen lo mismo. Y nuestro teléfono puede recibirlos todos. De hecho, nuestros teléfonos, los más avanzados, podrían incluso decir, cojo uno de Galileo, cojo otro, aunque normalmente no hacen eso. Entonces, cuando decimos pongo el GPS, realmente puedes estar empleando Galileo. Entonces, ¿qué sucede? Que estos sistemas mandan una señal que en donde trabajamos nosotros, en el Centro de Investigación Científica, la empleamos para otras cosas. Es lo que llamamos una señal de oportunidad. Es una señal que está ahí 24 horas por 7, que creo que va a estar durante un tiempo. Me parece que no vamos a dejar de necesitar la navegación en los teléfonos móviles durante un tiempo. Con lo que tiene ya un histórico de señales que se han ido grabando, con lo cual es una señal que se ha ido generando, muy bien conocida, muy bien modelada, muy bien controlada, que resulta que en su viaje desde el satélite hasta la Tierra tiene que viajar a través de diferentes capas de la atmósfera, como es la ionosfera, la troposfera, que la alteran, modifican sus características y que esas alteraciones tenemos que conocerlas bien porque cada vez que se altera lo que sucede es que la señal se ralentiza o normalmente se ralentiza y hace que nuestros teléfonos se puedan confundir, que en lugar de pensar que estemos aquí puedan pensar que estemos allí o incluso que no sepan dónde están, dependiendo de la actividad de la atmósfera. Por ejemplo, lo que he comentado antes del Sol, si el Sol tiene una llamarada solar y es muy activo,
la ionosfera, que es una de las capas de la atmósfera, se activa tanto que puede generar que los teléfonos móviles pierdan la posición, entre otras cosas. Entonces, todos esos efectos tenemos que controlarlos y analizarlos muy bien, y para eso guardamos la información de la señal. Y eso, además, nos permite realizar análisis científico, porque conociendo esa modelización de la señal, podemos decir, bueno, pues en el Sol está pasando algo. O sea, podemos emplear nuestros teléfonos móviles para saber si en el Sol pasa algo. Y ya veremos que tenemos algún experimento que hacen estas cosas. ¿Y qué sucede? Esos teléfonos móviles son una versión. Aquí lo que tenemos que ver es una red de receptores que están instalados por toda la Tierra, que son receptores profesionales. Es como la comunidad geodética, por ejemplo, tiene una red que está instalada por todo el mundo, que son lo que se ve aquí a la izquierda, es International GNSS Service, que es una red de receptores que están continuamente grabando la señal de los satélites de navegación, los que he comentado antes, GPS, Galileo, Beidou y GLONASS, guardando esa información y mandando esa información a nuestros servidores. Entonces, estamos generando un archivo de datos, en este caso no de datos de ciencia espacial, sino de datos de navegación, que normalmente nuestros teléfonos cogen esos datos y los tiran. Es decir, ya sé dónde estoy, vale, va, paso al siguiente. Nosotros lo guardamos todos, porque si quieres averiguar qué es lo que ha pasado en el Sol, a lo mejor la semana pasada, podrías volver a esos datos y ver si algo como una llamada solar activó la ionosfera y se quedó guardado allí. Entonces, somos como buscadores de tesoros en la señal que se graba de los sistemas de navegación. Y ahí, por ejemplo, podéis ver otra red, que es la americana del Laboratorio Geodésico de Nevada, que tiene su propia red, por ejemplo. Algunos de ellos están duplicados, pertenecen también a IGS. Entonces, esto es la red, como si dijéramos, profesional, que está continuamente grabando la información que viene de los satélites de navegación. Esos son datos generados continuamente. Y entonces, lo que hacemos es lo mismo que he explicado antes, que he dicho que pues, con la ciencia de espacio grabamos esa señal y podemos generar imágenes para los científicos que descubren galaxias de determinadas características. Y en este caso hacemos lo mismo. Tenemos un archivo de navegación. Este es el ejemplo del archivo de navegación donde se puede seleccionar diferentes zonas, puedes hacer zoom, ver en una zona determinada. De hecho, normalmente cuando lo hago en interactivo voy a España, cojo las estaciones de España y se pueden ver los datos de España. Y puedes ver pues, diferentes tipos de características. Y entonces, con esa información, en estos momentos tenemos 250 millones de recursos GNSS, que son archivos, como si dijéramos, que la gente puede buscar y generar información en nuestro lago de datos. Eso es un lago de datos diseñado para descubrimiento de información. Y además, en el caso de la señal de navegación, se produce una cosa muy interesante y es que tenemos los instrumentos, como si dijéramos, profesionales que he mencionado antes, pero es que en el caso de la navegación todos tenemos en nuestro teléfono móvil un receptor de navegación, un receptor de otras características. Lo que sucede suelen ser unas características que están diseñadas para proporcionar la geolocalización, no para hacer ciencia. Pero lo mismo, igual que empleamos la señal de navegación como una señal de oportunidad, empleamos los teléfonos móviles a veces como unos dispositivos de oportunidad, como si dijéramos. Y ahí entramos en el mundo del Internet de las cosas, el Internet of Things, o en lo que podría ser considerado como computación al borde, edge computing, que es básicamente hacer algo en el teléfono móvil y mandarlo luego a un servidor central. Entonces, de hecho, en esos momentos, la última vez que se crearon estadísticas, hay casi 3 billones, normalmente, billones americanos, de teléfonos móviles que reciben la señal de Galileo en estos momentos. Los más antiguos no recibían la señal de Galileo, los más modernos, pero ya hay 3 billones de teléfonos que se pueden emplear para la señal de Galileo. Entonces, esto es una aplicación que desarrollamos en la Agencia Espacial que lo que hace es, como si dijéramos, ciencia crowdsourcing, debería ser ciencia de ponernos todos los ciudadanos juntos a trabajar para encontrar entre todos algo utilizando nuestros teléfonos móviles. Este es un mapa que se desarrolló con una aplicación que distribuimos para que la gente se la instalase y pusiera sus teléfonos móviles en una zona abierta, en casa un poco mal, para recibir la señal, y mandase las mediciones a nuestros servidores. En 3 meses conseguimos podéis ver, unos 11.000 usuarios que se instalaron la aplicación y empezaron a mandar sus mediciones a nuestros servidores. Y lo que podéis ver ahí es quiénes fueron los que más contribuyeron. De hecho, en Europa los alemanes fueron los que más contribuyeron. De hecho, fue durante el último mundial y estábamos ahí intentando generar un poco de pique, pero al final fueron los alemanes los que ganaron en Europa, en cuestión de mediciones. Y lo que hacía esta aplicación
es que algunos de estos teléfonos móviles, los más modernos, son de frecuencia doble, que lo que significa es que pueden medir la actividad de la ionosfera. Es decir, lo que he comentado antes de la actividad del Sol, el Sol activa la ionosfera, la señal pasa y la señal se ralentiza, y esa ralentización la tenemos que calcular. Entonces, tenemos que continuamente, con modelos, saber cómo está esa ralentización. Resulta que si tú tienes un teléfono que es de frecuencia dual, en resumidas cuentas, puedes averiguar cuál ha sido el retraso de la ionosfera causado por la ionosfera, con lo cual en tu teléfono móvil tienes un medidor de la ionosfera, de la actividad de la ionosfera. Con lo que si tú pones todo esto a funcionar juntos, tienes una malla de sensores que están diciéndote la información que hay en estos momentos de la ionosfera. Con lo que puedes generar mapas, con lo que puedes mejorar incluso los modelos que existen en estos momentos para que nosotros sepamos dónde estamos. De forma que a lo mejor en lugar de pensar que estás aquí, piensas que estás aquí, pues puedes determinar que estás justo aquí. Puedes llegar ya a mejorar mucho más la resolución. Entonces, y para que os hagáis una idea, he sacado este mapa, lo que podéis ver a la izquierda es la red de cobertura empleando los receptores profesionales que he comentado al principio. Esos receptores de la comunidad geodética que están instalados por todo el mundo, ¿vale? Y lo que podéis ver ahí a la derecha es la red que conseguimos con los receptores instalados en los teléfonos móviles. Como podéis ver, en África, por ejemplo, hay pocos teléfonos móviles, pues hay menos señal. Pero lo mismo pasa con la red geodética profesional. Hay pocos receptores en África, por ejemplo. Y en general, hombre, la cobertura, podemos ver, en Estados Unidos es muy buena con la red geodética profesional. Y en Europa, pues más o menos parece que estábamos igual, porque esto fue un experimento europeo. Entonces los americanos a lo mejor no entraron tanto en la esta. Pero quiero que os fijéis en una cosa muy curiosa, y es comparar Brasil. En Brasil tuvimos un éxito espectacular. La gente se empezó a instalar la aplicación y resulta que, como podéis ver, Brasil es un país poco activo desde el punto de vista de instalación de receptores geodéticos y, sin embargo, de hecho, a nivel mundial fue el que más contribuyó a nuestras mediciones, más que Alemania. No sé qué pasó, no sabemos muy bien qué pasó. Regalábamos un teléfono móvil, pero no sé muy bien qué pasó. Lo sorteamos, es decir, con cada medición que mandabas comprabas un ticket, como si dijéramos, para ese sorteo del teléfono móvil. No sabemos, la verdad es que se volvió viral, no sabemos. El caso es que hasta el punto de que UNICEF nos contactó porque eso lo emplearon luego para emplear algoritmos de inteligencia artificial, porque con eso podían tratar de inferir si en esas zonas había conexión a Internet. Y Naciones Unidas estaban interesados en saber la cobertura de Internet que había en Brasil. Entonces les pasamos nuestros datos para que pudieran ver con sus estimaciones de cobertura de Internet más o menos cómo estaba, asumiendo que el que manda una medición está cerca de un punto de acceso a Internet. Y esto es una de las cosas que hicimos con Ciencia Ciudadana empleando la señal de navegación. Entonces, lo que he estado explicando hasta de los archivos, pues al final lo que he comentado es generamos una serie de datos con nuestros satélites que vuelan y esos datos acaban en los archivos y los archivos se emplean para descubrir y visualizar información. Entonces, el patrón de utilización de los datos es más o menos lo que veis ahí. Es decir, nosotros tenemos en el SAC nuestros archivos y los datos empiezan a volar a las zonas, a los centros científicos donde quieren explotarlos, ¿no? Entonces, este ha sido el paradigma de explotación de datos hasta muy recientemente. Pero ¿qué sucede? Que ese paradigma no es sostenible. ¿Por qué no es sostenible? Por misiones como la que acabo de comentar ahora de Euclid. Euclid hoy en día genera 1 petabyte de información. Es decir, miles de veces la información que tienen nuestros teléfonos móviles. Entonces, este petabyte que tenemos en estos momentos, en el 2025, va a alcanzar, de hecho, un pico de 32 petabytes por allá por el 2031, que significa que si alguien quiere utilizar toda la información de Euclid y analizarla, debería tener pues un centro de supercomputación para poder realizar esos análisis. Porque primero, ser muy paciente para descargarse eso con una fibra de las normales. Te puedes pegar meses para descargar esto. Así que tendrás que retrasar tu investigación diferentes meses si quieres descargártelo todo. Y segundo, Euclid, por ejemplo, las imágenes que emplea, una simple imagen, son como, podría decirse que para hacer algo necesitas como 16-32 gigas de imagen.
Y los ordenadores normales más o menos tienen 16-32 gigas. Significa que tú intentas hacer algo con Euclid, empezar a trabajar y prácticamente te has quedado sin espacio y tu ordenador, de hecho, en la primera presentación de datos que hubo del Euclid, uno de los científicos dijo, mi ordenador hizo crash en cuanto abrí las primeras imágenes, porque no se puede trabajar. Entonces, el sistema este de descargarte los datos estamos viendo que está acabado. Y hay otros proyectos en la zona de navegación, por ejemplo, como este, que van todavía más allá, que es un experimento, en el cual ya no, como he comentado antes, nuestros teléfonos móviles se guardan información para saber dónde estamos y luego la echan. Pero aparte, la información que guardan es una versión muy pequeña de toda la señal que llega. Si tú quieres hacer un análisis científico de la señal, necesitas guardarla muy detallada, sin perder nada de información. Y para eso, las estimaciones son que podríamos llegar a generar para una cobertura mundial de la señal de navegación 1 petabyte de datos al día. Es decir, si volvamos al caso de Euclid, que ya nos da problemas, que va a generar 32 petabytes en el 2031, imaginaros 1 petabyte al día. Eso ya es imposible que alguien lo gestione con sus ordenadores o incluso organizaciones científicas de grado medio ya no pueden gestionar este tipo de información. Entonces, el paradigma que he comentado ya está agotado. ¿Qué es la solución? Si no podemos, si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña tendrá que haber llamado Mahoma, o al revés. Entonces, para de los datos sacar conocimiento, tenemos que cambiar la dirección. No puede ser que el usuario, el científico, vaya a los datos y se los descargue, sino que lo que tiene que suceder es que el científico va a ir a los datos y va a trabajar directamente donde los datos viven. Así podemos generar un archivo de datos, tenemos unos centros de procesamiento de datos en los diferentes establecimientos de la ESA, y lo que hacemos es que los científicos vengan y directamente ya cocinen allí. En lugar de llevarte la comida allí, pues cocina allí. Suelo emplear la analogía también de Netflix. Esto viene a ser un poco como Netflix. Hasta hace unos años, cuando queríamos ver una película, lo que hacíamos era, íbamos a un videoclub, yo solía ir al Plató 21 en Violante de Hungría, me cogía el vídeo, me lo llevaba a casa y lo veía. Pero eso ahora ya resulta que, bueno, si le decimos a cualquier quinceañero esto, van a alucinar, claro, dirán, ¿eso realmente existía así? Pues sí, y ahora todo lo que hacemos es, vamos al televisor, al teléfono, quieres ver una película y la ves bajo demanda. No tienes que imaginar ir allí y bajarla. Pues esto es lo mismo. Vas directamente donde la película vive y te la sirven en el momento. Con los datos científicos hacemos lo mismo. Este es el cambio de paradigma. Y para implementar este cambio de paradigma, lo que hacemos es fusionar los archivos con herramientas de análisis. Y la comunidad científica va a un único sitio donde puede descubrir qué es lo que tradicionalmente han hecho los archivos y al mismo tiempo analizar la información sin tener que descargarla. Aún así, ofrecemos la posibilidad de descarga para los que sean muy pacientes o para supercentros de computación que también replican los datos, porque nosotros replicamos, no vamos a ser los únicos, tenemos replicación, tenemos acuerdos con diferentes con instituciones americanas y ellos replican los datos en otros sitios. Entonces, también te la puedes descargar. Y por último, también muy de nuestros días es la creación de una comunidad. Es decir, que ya no sea simplemente el científico de la ESA, el científico de la misión el que pueda analizar esos datos. Lo que queremos es abrir esos datos para que cualquiera con aspiraciones científicas o con conocimientos científicos pueda entrar si tiene esa curiosidad y pueda contribuir con soluciones. Entonces, creamos una serie de herramientas que permiten a la gente proporcionar sus propias ideas en cómo funciona esto. Entonces, lo que hacemos desde el punto de vista de análisis de datos es, nosotros implementamos lo que llamamos unas data apps, que viene a ser similar a los del teléfono móvil, que nos instalamos una app, pues lo que hacemos son apps, pero directamente sobre los datos que se encuentran en ESAC, en este caso, con una aplicación que está corriendo allí. Entonces, estas aplicaciones pues, pueden ser en un navegador, en nuestro Internet Explorer o en el Google Chrome, podemos analizar esos datos, visualizar los datos, o incluso aplicaciones tradicionales que te tienes que instalar en tu ordenador, como de toda la vida, que puedes también correrlas directamente sobre los datos. Así aseguramos que las aplicaciones, como si dijéramos, más antiguas, que no fueron diseñadas para trabajar sobre la web, pues también puedan ser utilizadas. Y con todo esto, lo que hacemos es crear un catálogo de aplicaciones para nuestros científicos. Nuestros científicos ahora pueden venir a nuestros sistemas y buscar en el catálogo de aplicaciones, volviendo a la metáfora de Netflix, sería, voy al catálogo de películas y digo, me interesa una película de exploración planetaria. Pues resulta que aquí tienes el catálogo de las aplicaciones que
permiten realizar exploración planetaria donde los datos se encuentran. Tú no tienes que descargarte esos datos y nosotros proporcionamos esas aplicaciones. Entonces, tenemos lo que llamamos los Data Apps o Data Labs, que son aplicaciones interactivas que permiten al usuario pues, buscar un dato, transformarlo, visualizarlo, y otras aplicaciones que son como más pesadas, que son lo que llamamos pipelines, que viene a ser tubería en inglés, que lo que son flujos de procesamiento, que lo que permiten es, vale, esto me va a llevar varios días de procesamiento, entonces tienes primero que hacerme esto, luego tienes que hacer esto, luego si pasa esto tienes que hacer esto, y eso es lo que consideramos un flujo de trabajo. Y esas son para procesar información como más pesadas, que se pegan corriendo muchísimo tiempo. Entonces tenemos estos dos catálogos que nosotros construimos nuestras propias aplicaciones, que ponemos a disposición, los científicos de la ESA las ponen a disposición de otros científicos para que contribuyan. Y aparte de todo esto, en este catálogo lo que hacemos es simplificar muchísimo la utilización, porque aunque los científicos que utilizan estas herramientas pues son personas con alto conocimiento de herramientas informáticas, lo que tampoco queremos es que tengan que conocer toda la infraestructura que permite que esto funcione. Es decir, para que esto funcione necesitamos generar una infraestructura digital que emplea pues, clústeres de computación, nombres muy del mundillo este como Kubernetes, como nombres pueden llegar a estar expuestos a detalles tecnológicos que son de muy bajo nivel, muy de un ingeniero en informática, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es dejarles que los científicos se centren en hacer su trabajo científico, no en que tengan que convertirse en expertos de informática. Entonces, lo que hacemos es proporcionar este catálogo, ellos buscan en el catálogo las herramientas que hemos desarrollado junto con científicos que desarrollan las herramientas con nosotros, les permiten lanzarla, usarla y luego pasar otra vez al catálogo y emplear varias aplicaciones al mismo tiempo que además se pueden comunicar entre ellas. Es decir, una aplicación me puede generar un producto basado en unos datos y ese producto lo emplea otra aplicación. Entonces, puedo cambiar de una herramienta a otra. Entonces, nos esforzamos en que sea muy sencillo. Y he comentado la parte de la comunidad. Nosotros lo que queremos es que nosotros podemos generar una serie de herramientas, como he comentado, de análisis científico, pero tenemos una capacidad limitada de generar estas herramientas. Lo que queremos es que cualquier científico de una universidad de Zaragoza, por ejemplo, o de una universidad incluso de Nairobi, si tiene ese conocimiento, pueda generar aplicaciones y promocionar su actividad científica haciendo, como si dijéramos, una subida de su aplicación a nuestro catálogo. Entonces, la idea es que tenemos herramientas que le permiten a la gente crear sus aplicaciones simplemente subiendo sus algoritmos, su código y metiéndolo dentro de lo que llamamos una data app. Es decir, tú, como si dijéramos, podrías crear tu propia película en Netflix y ponerla en Netflix. Entonces, estas herramientas son, esto es lo que sería el data app, el diseñador de data apps, permiten a la gente contribuir con sus propias soluciones. Y además, con estas herramientas, lo que hacemos es, si alguien quiere contribuir con sus propias soluciones y quiere organizar un hackathon, por ejemplo, que es básicamente una fiesta en la que todo el mundo se junta a programar o a resolver un problema con herramientas digitales, pues en una universidad, por ejemplo, podría decir, bueno, pues voy a organizar un hackathon en esta plataforma, voy a subir mi aplicación, mis alumnos se van a conectar y van a utilizar los datos de Euclid, por ejemplo, para resolver un problema de detección de materia oscura con inteligencia artificial. Es decir, ponemos a disposición de la comunidad recursos de computación directamente sobre los datos hasta ciertos niveles. Los investigadores pueden subir sus propias soluciones a nivel personal o se pueden organizar workshops. Nosotros organizamos, por ejemplo, workshops de demostración para que la gente entienda cómo emplear las herramientas. ¿Y dónde queda la inteligencia artificial en todo esto? Pues la inteligencia artificial en la agencia en estos momentos está por todas partes. Y este es un ejemplo de la primera versión es del 2022 o 2021, creo, que es un asistente virtual. Es decir, los asistentes virtuales que nos encontramos ahora en la banca electrónica o en cualquier tienda cuando vas a comprar y te salta ahí el asistente virtual y te dice, ¿necesitas que te ayude con algo? Este asistente virtual se desarrolló precisamente para facilitar el trabajo de los astronautas, porque los astronautas se tienen que memorizar muchísimas cosas acerca de cómo funcionan los experimentos o cómo funcionan diferentes partes de la estación espacial. Entonces, este asistente, Simon, se desarrolló para ayudar a los astronautas de forma que le puedan preguntar cómo realizar diferentes experimentos o apoyar en el desarrollo de diferentes experimentos. Esto es uno de los ejemplos así más visuales de actividades que se desarrollan a nivel general en la agencia espacial, donde en estos momentos la inteligencia artificial es algo que se ha expandido por todas las zonas de la agencia. ¿Y qué sucede con la inteligencia artificial?
De hecho, tengo algún estudiante de máster que está sacándose el máster, que está haciendo cosas con inteligencia artificial y ha empezado a ver cuál es uno de los problemas de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, aquí podéis ver, para hacer inteligencia artificial necesitas muchas cosas. Y lo primero que necesitas, por ejemplo, es prepararte los datos, ¿vale? Pues resulta que este estudiante, que el otro día me estaba comentando, ha empezado a hacer análisis de estos datos, se ha dado cuenta de que en su estimación del máster va a tener que poner muchas más horas en preparar los datos que en realmente correr los algoritmos de inteligencia artificial sobre los datos, porque lleva muchísimo más tiempo preparar los datos. El resumen de todo esto es que la inteligencia artificial en estos momentos requiere de una serie de herramientas para poderse aplicar que son muy complejas. Necesitas supercomputadores, en muchos casos. Necesitas preprocesamiento de datos. Necesitas unos datos de buena calidad que tienen que haber sido analizados y previamente preparados para ser trabajados. Necesitas incluso formatos especiales que permitan que los chips especiales para inteligencia artificial, los GPUs, puedan realmente trabajar en paralelo con muchísimas de esas muestras que se han tomado, por ejemplo, de un planeta. Entonces, todo eso no es inteligencia artificial, eso es preparación para hacer inteligencia artificial. Y al final lo que queda ahí es esa pequeña parte que es el entrenamiento de con los datos y la validación de los datos y el verificar que es explicable, como si dijéramos, cómo se ha llegado a esa conclusión, pero es la parte más pequeña. Y lo que hacemos con todas estas infraestructuras es simplificar todo lo que está alrededor de ese cuadrado rojo y luego hacer también ese cuadradito rojo que se ve ahí. Entonces, ayudamos a desarrollar el modelo y luego a desplegar ese modelo de inteligencia artificial sobre los datos y correrlo sobre los datos. Un modelo, los que han escuchado ChatGPT, por ejemplo, emplea un modelo que se ha entrenado con una serie de datos que una vez que lo tienes ya generado, como si dijéramos, corre mucho más rápido, pero primero has tenido que entrenarlo. Y luego ya puedes ejecutarlo más ligeramente, aunque en el caso de ChatGPT no es tan ligero, para que te responda. Entonces, lo que hacemos es dar soporte al desarrollo del modelo y luego a la ejecución de ese modelo en nuestra plataforma que he mencionado antes. Y un ejemplo de cómo hemos aplicado esto, aplicado a la señal de navegación que he comentado antes, y ese comentario que he hecho antes del petabyte, casi petabyte diario que se generaba. Aquí lo que tenemos es la señal de navegación que se recibe en una estación especial, que esa estación especial lo que hace es monitorizar la ionosfera mirando la señal de navegación. Entonces, genera una gran cantidad de información y hemos entrenado un modelo de inteligencia artificial que, como si dijéramos, está continuamente mirando en la señal a ver si hay algo realmente relevante y si detecta que hay algo realmente relevante, como por ejemplo, pues, se produce un pico en la señal porque ha habido una llamarada solar y está afectando continuamente a la ionosfera y se queda grabada ahí, pues eso lo detecta un algoritmo de inteligencia artificial que lo que hace es mandar esa zona interesante de la señal a nuestros servidores. De forma que, como no podemos gestionar en estos momentos un petabyte diario, lo que hacemos es, vamos mirando continuamente, esto es lo que se diría computación en el borde, edge computing, eso en la estación sería el borde, donde se detectan estas características especiales de la señal y cuando se detecta algo especial, se coge por delante de la señal del evento especial y por detrás, para asegurarnos de que hemos cubierto una zona interesante, y lo mandamos ya a nuestro centro de computación. Entonces, todo esto emplea sistemas de inteligencia artificial que han sido entrenados con mediciones anteriores. Y otros proyectos, bueno, hacemos proyectos pues, como de detección de objetos que pasan por el espacio, detectamos detecciones de anomalías, incluso podemos detectar alteraciones en la señal que nos pueden ayudar a ver que el satélite está empezando a tener algún problema, a lo mejor en uno de los transpondedores que mandan la señal. Esto se hace bastante, lo hemos mirado bastante en satélites de navegación. Cuando ya combinas, sabes que un satélite ya lleva unos años, que está acercándose al final de su vida útil y ya empiezas a ver que la señal tiene algunas trazas que dicen esta señal empieza a decaer. Pues entrenamos estos algoritmos para luego intentar ver si en satélites más jóvenes a lo mejor se ve el mismo patrón y podemos anticiparnos a que la señal se vaya a estropear y a lo mejor tomar alguna medida de corrección. Y luego el Natural Language Processing, que es lo que he comentado antes de ChatGPT. Generamos asistentes virtuales, por ejemplo, pues para ayudar a nuestro astronauta. Nosotros tenemos, por ejemplo, asistentes virtuales para nuestros archivos. En los archivos, como al final son complejos, tienes que aprender, incluso para alguien recién salido de la universidad que quiera estudiar galaxias, pues tiene que aprender muchísimas
convenciones y estándares de análisis de los datos. Entonces, a lo mejor alguien que no conoce eso dice, pero yo, que soy un científico espacial de galaxias, quiero saber, para la galaxia tal, ¿me la puedes mostrar todas las fotos que ha sacado para la galaxia tal el satélite Euclid, por ejemplo? Entonces, lo escriben, como lo he comentado ahora, y no tienen que saberse todo lo farragoso de escribir un código en un lenguaje de programación como Python y encontrar ese grupo de datos y parsearlo. No, automáticamente, empleando el lenguaje natural, ya podemos empezar a hablarle a nuestros archivos, igual que le hablas al teléfono móvil y le dices quiero mandar un mensaje a casa. Y esto lo empleamos para acelerar nuevamente y simplificar el acceso a los datos por la parte de nuestra comunidad científica. Ahí, me he ido hacia atrás. Y todos estos datos, en la Agencia Espacial, lo que intentamos es hacerlos públicos, como he comentado antes, y promover lo que se llama la ciencia abierta, Open Science, que es el término que se emplea en inglés continuamente. Es decir, que la ciencia no tiene fronteras. Entonces, queremos que cualquiera pueda utilizar nuestros datos y que cualquier científico, como comentaba alguien en África o en un instituto, puedan realizar, incluso en una ingeniería en informática, puedan realizar pues, un análisis de imágenes, porque en lugar de hacerlo con, yo recuerdo que lo hacía, búscame naranjas en un naranjo y encuéntrame las naranjas, pues a lo mejor lo queremos hacer abierto para que alguien me busque galaxias haciendo unas prácticas de ingeniería en informática, por ejemplo. Entonces, queremos dar estos datos. El problema, y cada vez más, estamos viendo es que el mundo sí que tiene fronteras. Y, de hecho, estas fronteras nos están empezando a afectar. Podemos ver aquí como varias de las misiones que están aquí en estos momentos son colaboraciones. Son colaboraciones con los americanos, por ejemplo, en el caso de Solar Orbiter, en el caso de James Webb Space Telescope, era una misión primordialmente americana, pero, de hecho, casi todo el mundo piensa que es americana, pero no. Los europeos y Canadá estamos metidos ahí, en James Webb, que es el observatorio astronómico por excelencia en estos momentos. Luego, ExoMars es una misión que va a Marte, pues resulta que también estamos con los rusos, en este caso. Y ahí están las cosas un poco más complicadas. Y luego, pues, Bepi Colombo es una colaboración con los japoneses, con JAXA. La Agencia Espacial Japonesa se llama JAXA. Y luego tenemos también colaboraciones como SMILE, donde es una misión china, pero nosotros apoyamos también en el desarrollo de la misión. Y todo esto pues, está dificultando el acceso a los datos, en algunos casos, por ejemplo, en la zona de navegación, como los datos pueden ser utilizados con fines militares, pues tenemos que tener cuidado de que nuestros datos sí, que nosotros queremos dar los datos abiertamente, pero resulta que si los rusos lo quieren emplear para saber dónde poner mejor la bomba, pues entonces tenemos que tener mucho cuidado de no hacer esos datos públicos. Y eso nos está impactando ahora e impacta a la comunidad científica que tiene cada vez más problemas para acceder a los datos. Entonces, concluyendo, pues básicamente en estos momentos la gestión de los datos de las misiones espaciales, como habéis visto con el caso de Euclid, que es un caso clarísimo, pero lo mismo sucede para otras misiones. Cada vez nuestras misiones generan más datos, con lo que tenemos que preparar nuestros sistemas para gestionar ese volumen de datos que se conoce como Big Data. Entonces, es un reto apasionante, pero cada vez continuamente nos implica que tenemos que estar en una evolución continua en el mundo digital para ser capaces de pues, cambiar el paradigma y decir ya no te descargas los datos porque no hay forma, sino que nosotros te proporcionamos soluciones para que analices los datos en el centro. Para eso tenemos que buscar soluciones innovadoras. Buscamos soluciones, pues, computación en la nube, que es lo que tenemos una nube, los que hablan mucho de Amazon, por ejemplo. Amazon es una empresa que se dedica a proporcionar servicios de computación en la nube. Pues nosotros en la Agencia Espacial tenemos una nube a disposición de nuestros científicos para que tengan la misma capacidad de procesamiento que en Amazon para su problema en concreto. Y los datos de la ciencia, como he comentado, están abiertos a todo el mundo. Otros datos, lo que son de ciencia espacial, tienen menos problemas, porque es más difícil buscarle, como si dijéramos, tres pies al gato, y por ahí gente muy lista por ahí, son capaces de emplear los datos de Marte, a lo mejor, para fines militares, pero de momento esos datos son siempre abiertos. Sin embargo, en otras zonas, y ya lo veréis en la presentación de la semana que viene, en la parte de observación de la Tierra está mucho más complicado. Se están viendo las cosas mucho más complicadas porque al final tienes fotos que puedes saber si hay una central nuclear y eso luego se puede emplear para hacer cosas que ya sabemos todos. Y ya para concluir un poco, a modo un poco más personal, pues
acerca de la representación de los aragoneses en la Agencia Espacial. Para mí esta charla cierra como si dijéramos un ciclo que empezó en el 2003, cuando yo había entrado en la agencia en octubre del 2002, y en el 2003 me llamaron de Heraldo de Aragón, que estaban haciendo un reportaje sobre aragoneses en la Agencia Espacial, aragoneses mirando al espacio. Y como podéis ver, todavía guardo esos recortes del periódico. Realmente los guarda mi padre y mi madre, pero se los tuve que pedir. Y en el 2003 nos hicieron una entrevista a los aragoneses que estamos aquí. Y una pregunta que tengo para vosotros es, ¿cuántos aragoneses creéis que había en el 2003 en la Agencia Espacial? He comentado que ahí somos 3.000 staff en estos momentos, de todos los países. ¿Cuántos aragoneses creéis que había en la Agencia Espacial en el 2003? 7, 5. ¿Quién piensa 5, por ejemplo? Casi, casi. En el 2003 había 6 aragoneses en la Agencia Espacial. Y ahora, en el 2025, hoy, os daré otra pista. Somos 250 españoles en la Agencia Espacial, más o menos, en staff. ¿Cuántos españoles creéis? No sé cuántos españoles había en el 2003. Tengo una idea, pero no la voy a decir porque los matemáticos aquí extrapolarán una progresión lineal y seguro que me darán el número a lo mejor. Pero estamos 250. ¿Cuántos españoles creéis aragoneses creéis que hay? Por población, sí, deberíamos estar ahí, ¿no? Pues somos 10. 10 aragoneses en la Agencia Espacial. Vais a conocer a 3 en estas charlas, así que ya conocéis al 30% de los aragoneses en la Agencia Espacial. Yo creo que, bueno, mi historia, como la de ICIAR, son historias de gente que se ha formado aquí. Yo fui directamente desde Zaragoza, así que yo animo a cualquier aragonés, desde luego, a que lo intente, porque formados estamos y la capacidad la tenemos. No somos especialmente inteligentes con respecto al resto de los aragoneses, ni hay que esforzarse y hay que tener ilusión y perseverar. Y seguro que muchísimos aragoneses pueden acabar en la Agencia Espacial. Porque mi percepción, este número se lo tuve que preguntar a Recursos Humanos, pero mi percepción es que somos pocos aragoneses sin habérselo preguntado a Recursos Humanos, porque cuando nos encontramos con un aragonés, tú eres de Aragón, tú eres de Zaragoza, tú eres de Huesca. Tal. Entonces, de hecho, Iciar y yo estuvimos mirando los nombres y ya que nos conocemos a los 10, al menos de nombre. Y nada, quiero concluir ya con la Ana Olea, que va a hacer la presentación la semana que viene, que como he comentado va a hacerlo de observación de la Tierra, que es un tema apasionante y que además es muy fácil de... Las estrellas a veces me cuesta un poco más explicar cómo revierte el conocimiento del universo. La navegación es más fácil, es más fácil de explicar la parte de los teléfonos. Anteriormente trabajaba en seguridad espacial, la basura espacial, los trocitos estos que están empezando a desperdigarse alrededor de la Tierra. Eso también era más fácil de explicar, porque los sistemas de procesamiento que hacíamos eran para hacer el seguimiento de los trocitos estos, y claro, si un trocito de esto le pega a la Estación Espacial Internacional y se carga a un astronauta, como que es bastante visible el impacto. O si una llamarada solar, que es otra de las cosas que he comentado antes, que pertenece al mundo de la seguridad espacial, afecta a un satélite de telecomunicaciones y nos quedamos sin ver la final de la Champions cuando estamos en Estados Unidos, eso también la gente lo puede entender bastante bien. Porque una llamada solar puede dejarte frito un satélite. De hecho, muchos lo que hacen es entrar en lo que se llama modo seguro para protegerse de la radiación electromagnética que genera el Sol. ¿Vale? Y la Tierra, pues, yo diría que es el que recibe la mayor parte de la atención de la comunidad científica también y de los ciudadanos en general, porque, claro, pues, detección de incendios, de inundaciones, todo lo que os va a contar Ana Olea. Así que, sin más, daros muchísimas gracias nuevamente por la invitación, ha sido un placer, y si tenéis algunas preguntas, pues estaré encantado de intentar responderlas. Muchísimas gracias, Vicente, y como lo he dicho, es tiempo para preguntas. Pasarán con un micrófono, entonces esperad a tener el micrófono. Así que... Quiero hacer una pregunta. Has dicho que para ser miembro activo de esta asociación, porque ahora hay 23 países, parece ser que hay una bolsa y entonces tiene que estar un tiempo y
cuando entra ese país a ser activo ya, ¿tiene que poner algo de dinero o entra directamente? A ver, sí. Muy buena pregunta. Estar aquí, como he comentado antes, tiene un coste para los ciudadanos. 12 euros al año, más o menos, es el coste de una entrada de cine en Madrid, es el coste de una entrada de cine. Aquí en Zaragoza ya no lo sé. Entonces, los países lo que hacen es, para entrar en la agencia espacial, tienen que poner según su PIB. Entonces, contribuyen, base en su PIB, hay un porcentaje que tienes que poner para ser un miembro de la agencia espacial. Es una cantidad basada en un porcentaje de tu PIB. Eso es un 2% o un 1%, no me sé exactamente, me sé la regla que es el PIB. Entonces, con eso ya entras en la parte obligatoria de la agencia espacial. Es lo mínimo que tienes que poner basado en tu PIB. Pero aparte, si tú quieres ir más allá y poner más dinero, también puedes poner. No hay problema para poner dinero. Nunca ponemos problemas para poner dinero. Y entonces hay programas opcionales. Es decir, el programa de ciencia, lo que he explicado de la astronomía, de los planetas, eso es PIB. Pero si tú quieres entrar, por ejemplo, en hacer algo de seguridad espacial y quieres quieres que tu industria o tus comunidades científicas, tus universidades trabajen en problemas financiados por la agencia, es decir, que reciban dinero de la agencia para trabajar en esos problemas, esos son programas opcionales y entonces ahí ya cada país, de hecho este año tenemos ministerial, se reúnen cada 3 años y definen, pues yo quiero, por lo que me han dicho es un poco un bazar, yo quiero poner tanto en tal programa opcional porque necesitan tanto para una nueva constelación de satélites para navegación. Por ejemplo, hay un programa muy atractivo donde España pone bastante dinero que se llama LEO-PNT, que es básicamente los satélites de navegación que he mostrado antes, tenerlos mucho más cerca para así solucionar problemas que con los satélites más lejanos no podemos solucionar y que a veces causan que perdamos la señal pues, en un túnel o en un edificio. Entonces, se está buscando una solución que con los satélites más cerca pues, puedan solucionar ese problema. Eso es un programa opcional. Si tú quieres entrar y que tu industria, tenemos industria, por ejemplo, famosa Airbus, España, por ejemplo, entre y gane dinero con esos contratos, pues tienes que poner dinero primero porque se aplica lo que se llama georretorno. Es decir, tanto pones, tanto recibes. Y, de hecho, España recibe más de lo que pone. ¿Por qué? Porque tenemos una industria muy bien preparada que cuando salen las ofertas se presentan y ganan, ¿vale? Pero al final ya llega un momento en el que ya no puedes ganar más, porque cuando ya te pillan, tenemos estadísticas y ya yo las estuve viendo el otro día para ver dónde estamos y ya tenemos verde, amarillo y rojo. Amarillo y rojo por arriba y amarillo y rojo por abajo. Es decir, si un país se va a cabrear porque no le devuelven suficiente dinero, ¿no? Porque puede suceder, en estos países que entran al principio, sucede que como no tienen industria, no tienen conocimiento, pues se presentan a los trabajos y pierden, porque no pueden demostrar que puedan hacer el trabajo, entonces pierden. Entonces se empiezan a poner en rojo porque lo que ponen no les vuelve. Pero España está en rojo porque lo que pone vuelve y más. Y eso a veces pues, genera fricción, por ejemplo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los staff. Hay un número de staff que base a lo que se pone, pues tienes tantos staff de tu país. Entonces, no aplica a los astronautas, pero aplica en general a los staff. Es decir, España está en la zona sobrerepresentada de los personales. Entonces, es más difícil para un español a lo mejor entrar que para un suizo, porque es que buscan suizos, porque es que hay pocos. Entonces, es un equilibrio, o sea, se puede entrar perfectamente, pero tienes mucha más competencia, es como se generan bolsas de competencia. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es un poco encaminada ahí. Estás hablando de que revierte a los países lo que aportan, pero también hay otras empresas, hablamos de Google, por ejemplo, que esa geolocalización la aprovecha pues, para mandarnos continuamente dónde estamos, para ahí al lado, qué producto puedo comprar, todo. Eso es gratuito para ellos, porque al final están generando beneficio para ellos. No sé si... Sí, es que cuesta un poco entenderlo, lo que revierte, porque Google no es de España, por ejemplo. O sea, Google emplea sus propios datos de observación de la Tierra. Ellos creo que tienen sus propios satélites o pagan a empresas para que les den esos datos. Pero sí que Google se beneficia, ya lo comentará, a lo mejor lo comenta Ana, Google se descarga todos los datos de observación de la Tierra de la ESA. Y de hecho luego los pone en sus nubes, como hace Amazon, para que los científicos europeos vayan y paguen
por trabajar en sus nubes. Y nosotros ponemos nuestros centros de datos con procesamiento europeo y a veces nuestros científicos se van a los de Google o a los de Amazon porque lo encuentran más fácil, más sencillo o porque simplemente son más famosos. ¿Vale? Entonces, es un problema que tenemos en estos momentos para concienciar de que podemos entregar esa información y que nuestros científicos vayan a nuestras plataformas de explotación en lugar a lo mejor de que Google se descarga los datos, los pone y la gente va allí. Pero sí, Google, por ejemplo, en una convención me vino de Google preguntándome que los datos de observación de la Tierra que los querían a más resolución, que podíamos hacer algo para tenerlos a más resolución. Digo, pero si tú no estás pagando por estos datos, digo, uno de Google Estados Unidos. Digo, yo pensaba internamente, búscate un poco la vida, no sé, aquí es lo que tienes, esto es gratis para ti y lo pagamos los europeos. ¿Más preguntas? Yo lo que no entiendo, o me cuesta entender, ¿cómo es que hay agencias espaciales, cada país tiene la suya, tiene incluso varias agencias aparte de la ESA? ¿Es una falta de confianza o es que el campo es tan amplio? Los países más potentes, recientemente España ha creado su propia agencia espacial española. Y los países más potentes es que algunos ya tenían sus agencias espaciales anteriormente. Entonces, lo que hacen estos países es lo que hacemos también con la Unión Europea, es decir, que no hagan lo mismo, no se solapen. Entonces, hacen actividades complementarias. Entonces, estos países que tienen más capacidad de actividades espaciales, pues tienen sus agencias espaciales que trabajan en zonas donde no ponen dinero, por ejemplo. En programas opcionales que puedan estar en conflicto, pues directamente o no ponen dinero y dicen, oye, no hagáis esto porque lo estamos haciendo en la Agencia Espacial Italiana, por ejemplo. Entonces, la regla es de cooperación y de, como si dijéramos, complementarse los unos con los otros. No es que hagan lo mismo los otros países. Eso lo pueden permitirse algunos países que tienen Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y ahora España también tiene su propia agencia espacial. También tendrán sus conexiones con la parte militar. Por ejemplo, la Agencia Espacial Europea no tiene actividad militar. Oficialmente, ahora con la parte de seguridad y de Space Safety, la Agencia Espacial hace un tiempo que quitó de su convención, creo recordar, la palabra para fines no militares o algo así. Entonces, la Agencia Espacial ahora podría entrar a hacer actividades militares, pero no es el negocio de la agencia, o sea, la actividad de la agencia, no es actividades espaciales. Por eso, si quieres hacer actividades espaciales, lo más probable, y además, como es muy de interés nacional, se irán a lo mejor los alemanes a hacerlos con DLR, que es la Agencia Espacial Alemana. Aparte de Simon, ¿hay más inteligencias artificiales en el espacio? En el espacio, sí. O sea, Simon es un asistente virtual, pero, por ejemplo, en observación de la Tierra, no sé si Ana lo comentará, lo que se hace, a lo mejor le estoy chafando aquí la sorpresa, los satélites toman imágenes de la Tierra y ¿qué sucede? Que a veces esas imágenes las toman y hay nubes. Y si eres un satélite que estás en el espectro visible y lo que quieres es sacar una imagen de la Tierra y te pilla una nube en medio y mandas los datos, como mandar los datos además lleva un tiempo pues, y necesitas a veces incluso pagar a diferentes estaciones para recibir esos datos, pues es una tontería, ¿no? Es como cuando antes hacíamos fotos y te salía una foto velada y dices, qué fastidio, ¿no? Entonces, se mandan, de lo que he comentado antes, de computación en el borde, la inteligencia artificial se aplica para detectar ya en el satélite si esa imagen tiene una nube. Y si realmente esa imagen hay que descartarla y ni siquiera enviarla porque ya tiene una nube y para qué vas a enviar una imagen. Entonces ya mejoras ese tipo de procesamiento con inteligencia artificial. Eso, por ejemplo, se hace también. Y eso es lo que se llama computación en el borde con inteligencia artificial. Y cada vez se aplica a más cosas. Sí. ¿Cómo se usa? Sí.
¿Me oye? Sí, yo oigo. Ha dicho al principio que l'ESSEC se encuentra en donde antes se situaban centros de recepción de señales. Concretamente, ¿cuál de esos centros? ¿Fresnedillas, Robledo de Chabela? Robledo de Chabela todavía es activo y Cebreros es uno nuevo. Nosotros estábamos en lo que se llamaba antiguamente la estación Vilspa, de Villafranca del Castillo. Y ahí había antenas, que todavía se ven en la foto, que queda alguna. De hecho, una se la vendimos al INTA, creo, por €1. Creo. Hicimos un buen negocio porque nadie quiere pintar. Lo que cuesta pintar esa antena cada vez que hay que pintarla, que hay que pintarla cada cierto tiempo. Entonces, el INTA hace experimentos con esa antena. Y otra la desmontamos, que desmontar una antena de esas es un pastizal, con lo que nos sale mejor venderlas por €1. Y sí, allí era un centro de investigación. Pero Cebreros, por ejemplo, está cerca de Vispa, pero está en una zona que está alejada de toda la civilización y entonces Cebreros se emplea para... Hay una antena de espacio profundo, que esa es espectacular. No sé si alguien la habrá visto, pero es una antena espectacular. Bueno, como esta sala... Yo la he visto de lejos, no me hago muy bien la idea, pero es porque, claro, esa es una antena que llega a las señales de los satélites que se encuentran en el espacio profundo, es decir, muy, muy, muy lejos. Entonces, tiene que ser una antena muy grande para que la señal es más débil y entonces tienes que, como si dijéramos, supercargar la recepción. Gracias. Gracias. No hemos hablado de cómo ponemos los satélites ahí en el espacio, es decir, de los lanzadores. Tradicionalmente, la Agencia Espacial creo que utiliza los Ariane. Entonces, un par de preguntas. ¿El Ariane, que surgió como parte francesa del CNES, es ahora de la agencia o sigue siendo empresa independiente francesa? Y la otra pregunta en relación con esto es si, aparte de los Ariane, se utilizan otro tipo de lanzadores de otras empresas. Sí. O sea, Ariane es primordialmente una empresa francesa con una alta participación del gobierno francés, hasta lo que yo sé. No es parte de la agencia. La agencia lo que hace es financiar, de alguna forma, a Ariane con la contratación de los lanzamientos. ¿Vale? Y ahí, pues, va... Pero Ariane es primordialmente una empresa francesa. Y los lanzamientos, sí, el Ariane 6, por ejemplo, es la última versión. El otro día estábamos diciendo que deberíamos, haciendo bromas en la cantina, diciendo que deberíamos llamarlo Ariane X, por eso del SpaceX, porque hasta que lleguemos a la X de 10 nos va a llevar un tiempo. Entonces, hacemos lanzamientos, por ejemplo, con SpaceX. De hecho, con el conflicto que ha habido con los rusos, empleábamos mucho los lanzadores rusos, los Soyuz. Lo que ha sucedido es que, claro, con esta situación se ha dejado de hacer todos los lanzamientos con los rusos y hemos pasado a realizar lanzamientos con SpaceX. De hecho, hubo satélites de navegación, que los siguientes van a salir con Ariane 6, pero satélites de navegación se han lanzado con SpaceX. ¿Más preguntas? Pues si no, agradecemos de nuevo a Vicente por la charla.